Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta clase de introducción a la lógica matemática. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 2. Estamos trabajando sobre el cálculo proposicional. Vamos a iniciar hoy con el tema de negación de cuantificadores. Bien, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es aplicar las reglas de inferencia para producir razonamientos correctos, comprender el uso de los cuantificadores para la producción de nuevas proposiciones. El objetivo de esta clase es calcular la negación de una proposición cuantificada mediante el uso de sus reglas. Bien, vamos a considerar los siguientes temas: reglas para negar proposiciones cuantificadas, pruebas por contraejemplo, proposiciones con dos o más cuantificadores. Bien, cuando nosotros necesitamos negar la proposición todo hombre es mortal, la negación de esa proposición es: no es verdad que todo hombre es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe al menos un hombre que no es mortal. Entonces, de manera simbólica, si nosotros utilizamos la letra H para representar al conjunto de los hombres, entonces podemos escribir lo siguiente. Podemos decir que la negación de la proposición cuantificada, la proposición universal, para todo X en el conjunto H, es decir, para todo hombre, X es mortal, es decir, ese hombre es mortal. Si yo quiero negar esa proposición, entonces podemos decir que existe un hombre que no es mortal. Es decir, en esta línea nosotros podemos observar cómo estamos negando una proposición universal, ¿ok? De manera similar, si nosotros queremos escribir la negación de la proposición, algún número entero es divisible por 2. Entonces, fíjese que aquí estamos utilizando la palabra algún. Queremos negar eso, queremos decir o queremos escribir la negación de eso. Entonces, ¿cómo o cuál sería la negación? Inicialmente podríamos decir que no es verdad que algún número entero es divisible por 2. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que, pues, todo número entero no es divisible por 2. Entonces, de manera simbólica, si nosotros denotamos z al conjunto de los números enteros, podemos escribir que la negación de esta proposición, ¿verdad? Esta proposición existencial es equivalente a decir que para todo número entero, ese número entero no es divisible por 2. Si ustedes se dan cuenta acá, podemos observar que si yo estoy negando una proposición existencial, entonces observen lo que está ocurriendo. El cuantificador existencial se cambia por el universal y la proposición x es divisible por 2 la estamos negando. X no es divisible por 2. Entonces, esto nos permite considerar las siguientes reglas para nosotros negar proposiciones cuantificadas. Por ejemplo, decimos que la negación de una proposición cuantificada, como la que vemos acá, cuya proposición es P de X, entonces para yo negarla lo que hago es simplemente cambiar el cuantificador universal por el existencial y hacemos la negación de esta proposición o de este juicio declarativo. De manera análoga, pues podemos hacer con la negación de la proposición existencial. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en este caso, esta proposición, esta negación, lo que me dice es lo siguiente. Esta parte izquierda lo que me dice es: no es verdad que para todo X que pertenece a A, P de X es un enunciado verdadero. Y entonces estamos diciendo que la negación de esta proposición es equivalente a decir esto que está acá. Entonces, en esta parte derecha estamos diciendo: existe un X perteneciente a A para el cual el enunciado P de X es falso. O el enunciado no es cierto que P de X es verdadero. Entonces aquí tenemos la negación de esta proposición que tenemos acá.
Entonces, de manera similar, si yo quiero escribir la negación de una proposición existencial, entonces lo que tenemos que hacer es cambiamos el cuantificador existencial por el universal. Y la proposición que tenemos allí dentro la escribimos, pero en su forma negada, es decir, con su negación. Entonces, por ejemplo, la proposición de la derecha, perdón, de la izquierda, me está diciendo que no es verdad que, no es verdad que existe un X perteneciente al conjunto A, tal que P de X es un enunciado verdadero. Entonces, esto que está acá es equivalente a decir que para todo X del conjunto A, el enunciado P de X es falso. O en otras palabras, podemos decir que la negación del enunciado P de X es verdadero. ¿Ok? Entonces, podemos interpretarlo de esas dos formas. Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo. En cada caso vamos a escribir la negación de las siguientes proposiciones cuantificadas. Entonces, tenemos 3 proposiciones cuantificadas. Pues bien, vamos a comenzar con el primero. Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, x es menor que x al cuadrado. Nosotros vamos a usar entonces la ecuación 1.3, la regla 1.3, y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos que el cuantificador universal cambia por el existencial y la proposición o el juicio declarativo lo tenemos que negar. En este caso, nuestro juicio declarativo es lo que tenemos acá. X es menor que x al cuadrado. Entonces, pues reconociendo ya el juicio declarativo, pues escribimos la negación de ese juicio declarativo. Si yo quiero negar este juicio, es decir, yo quiero negar que x es menor que x al cuadrado, entonces la negación podríamos interpretarlo como es lo contrario, es decir, x es mayor o igual que x al cuadrado. Entonces la negación de este juicio, x menor que x al cuadrado, lo podemos escribir como x es mayor o igual que x al cuadrado. Y entonces, pues, aplicamos la fórmula. Yo quiero negar esa proposición cuantificada que tiene el cuantificador universal. Entonces, la negación de esa proposición cuantificada me va a quedar de la siguiente forma. Escribimos el cuantificador existencial, en otras palabras, intercambiamos el cuantificador universal por el existencial y seguidamente en este espacio vamos a escribir la negación de esta proposición. Y pues ya vimos en la parte anterior que la negación es x mayor o igual que x al cuadrado. Entonces, en conclusión, tenemos que la negación de la proposición para todo x que pertenece a R, x es menor que x al cuadrado, nos queda de la siguiente forma. Existe un x perteneciente a R, tal que x es mayor o igual que x al cuadrado. Esta es la regla que vamos a usar para negar. En el segundo caso, tenemos un cuantificador existencial. Existe x en los números naturales, tal que n es igual a n al cuadrado. Entonces, fíjense que en este caso, pues, nosotros debemos identificar, ¿verdad? Tenemos que identificar cuál es el juicio declarativo. En este caso, pues, estamos en presencia de una proposición existencial y entonces hacemos el reconocimiento de la proposición. La proposición es n igual a n cuadrado. Entonces, si yo quiero negar esta proposición, pues, fíjense que tenemos n igual a n cuadrado. La negación de n es igual a n cuadrado es lo contrario, es decir, n es diferente de n cuadrado. Entonces, pues nosotros usamos la parte 1.4 y nos queda que la negación de esa proposición existencial que nos están dando, entonces cambiamos el existencial por el universal y negamos la proposición que tengo acá, que en este caso colocaría n diferente de n cuadrado. Concluimos entonces que la negación de ese cuantificador existencial nos queda de esta forma que ustedes ven acá. ¿Okay? En el tercer caso, yo necesito negar esta proposición. Para todo x en los números reales,
Si x es mayor que 2, entonces x cuadrado es mayor que 3. Podemos observar que el juicio declarativo en esta proposición es un condicional. El condicional me dice que si x es mayor que 2, entonces x cuadrado es mayor que 3. Pues bien, nosotros reconocemos ese juicio declarativo y tenemos que recordar entonces cómo podemos hacer la negación de un condicional. Si yo tengo un condicional, ¿ok? Entonces la negación de este condicional es la siguiente. Colocamos el antecedente, es decir, x mayor que 2, y a continuación la negación del consecuente. Entonces, nuestro consecuente es x cuadrado mayor que 3. ¿Cuál es la negación de x cuadrado mayor que 3? X cuadrado es menor o igual que 3. Entonces, la negación nos va a quedar. La negación del juicio declarativo P de X nos queda de la siguiente forma. X mayor que 2 y X al cuadrado menor o igual que 3. Entonces, lo podemos establecer así. Bien, entonces resulta que cuando yo voy entonces a escribir la negación de la proposición universal que me están dando, entonces nosotros tenemos que la negación de esa proposición universal que tengo es equivalente a intercambio el cuantificador universal por el existencial, como lo vemos acá, y la negación de este condicional la reemplazo por lo que hicimos en la parte anterior. Entonces, en conclusión, nos queda que la negación de esa proposición universal es: existe un x en los números reales tal que x es mayor que 2 y x al cuadrado es menor o igual que 3. De esa forma, nosotros podemos entonces escribir la negación de ese cuantificador universal. Bien, una observación importante es que cuando tenemos la expresión no es verdad que existe x en A, que verifica alguna condición, esta frase o esta expresión nosotros la podemos traducir o reemplazar por no es verdad que para algún x en A, o también podría ser ningún x en A satisface tal condición. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaratoria? Porque lo vamos a necesitar en el siguiente ejemplo. Vamos a simbolizar las siguientes proposiciones y vamos a determinar cuál es su valor lógico. Primero, todos los números enteros son números reales. Segundo, ningún número entero es real. Tercero, ningún número entero par es divisible entre 3. Pues bien, vamos entonces a comenzar con la primera. Pero para ello vamos a establecer los siguientes juicios declarativos. Vamos a decir que E de n es un número entero. Vamos a identificar con P de n como n es un número par. R de n lo identificamos como n es un número real y D de n lo identificamos como n es un número divisible entre 3. Bueno, vamos a denotar por z al conjunto de los números enteros. Entonces, teniendo esto, ya nosotros podemos comenzar a traducir estas expresiones. Primero vamos a comenzar con esta. Todos los números enteros son números reales. Entonces, bueno, primeramente esta proposición es verdadera, ya que pues cualquier número entero, los números enteros están contenidos en los números reales y bueno, evidentemente todo número entero es un número real. Además, esta proposición yo la puedo simbolizar de la siguiente forma. Para todo número entero, ese número es un número real. Esto es lo que me dice. Para todo número entero, ese entero es un real, porque así fue que denotamos RDN. O podemos denotarla de la siguiente forma, como un condicional. Para todo número, ¿verdad? Para todo número, si el número es entero, entonces el número es real. La podemos denotar como un condicional. Esto también lo podemos ver como un condicional. Si el número es entero, entonces él es real. Bien, en el segundo caso, ningún número entero es real. Observen lo siguiente. La expresión ningún número entero la podemos traducir como no es verdad que existe un número en Z. Por lo tanto, la proposición original la podemos escribir así.
No es verdad que existe un número en Z, un número entero, tal que R de n es un enunciado verdadero, ¿ok? Esto que tenemos acá escrito es exactamente lo que me están diciendo en el ejercicio. Ningún número entero es un número real. Lo podemos traducir como, no es verdad que existe un número entero tal que R de n es un número, es un enunciado verdadero. Y entonces ya con esto nosotros podemos utilizar un poco de lo que hemos visto y sabemos que si yo quiero negar esta proposición, ¿verdad? Pues entonces lo que estamos diciendo es que para todo número entero, R de n es un enunciado falso. Recuerde, si yo estoy negando acá, no es verdad que, entonces al negar esto, recuerden que aquí aparece un cuantificador existencial. Entonces, si no es verdad que existe todo esto, entonces quiere decir que al negarlo, nosotros convertimos el cuantificador existencial por el universal. Entonces, para todo, para todo número en Z, ¿verdad? Para todo número entero, R de n es un enunciado falso, ¿ok? Entonces, eso nosotros pues sabemos que es falso, esa proposición es falsa, y la manera de simbolizarla es esta. Para todo número entero, R de n es un enunciado falso, lo escribimos así. La negación de R de n, esto se traduce como R de n es un enunciado falso. O también lo podemos escribir así. Para todo número tenemos que el número es entero y no es un número real. Para todo número, el número es entero y no es un número real, ¿ok? Entonces, de esa forma podemos traducir la proposición número 2. En el tercer caso, ningún entero par es divisible entre 3. Pues observen que pues esta proposición es verdadera. Ningún número entero yo lo puedo dividir para 3. Y la podemos simbolizar de la siguiente manera. Para todo número entero, ¿verdad? P de n implica a la negación de D de n. Es decir, en otras palabras, lo que me está diciendo es que si el número es par, si el número es par, entonces no es divisible para 3. Todo número entero, si es par, no es divisible para 3. ¿Ok? Entonces, esta proposición la podemos nosotros enunciar de esta forma. Bien, en matemática es muy usual realizar pruebas por contraejemplo, ¿ok? En este caso, pues estas pruebas funcionan de la siguiente manera. Si nosotros necesitamos probar que una proposición universal es falsa, entonces recuerden que la manera de probar que una proposición universal es falsa es verificando que la proposición no se cumple para un elemento. Entonces, esto se conoce como pruebas por contraejemplo. Es decir, basta con conseguir un elemento en el dominio de la función proposicional que no cumpla con la proposición o que haga que la proposición sea falsa. Y ya con eso nosotros tenemos una prueba por contraejemplo. Por ejemplo, verifique que la siguiente proposición cuantificada es falsa. Tenemos la proposición para todo x o para todo número real, para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, x al cuadrado es mayor que 1. Yo quiero mostrar que esta proposición es falsa. Entonces, para yo mostrar que esta proposición es falsa, entonces basta mostrar que la negación es verdadera. Es decir, si esta proposición es falsa es porque su negación es verdadera. Entonces, ¿cuál es la negación de esta proposición? Bueno, la negación de esta proposición ya sabemos que cambiamos el cuantificador universal por el existencial y negamos este juicio declarativo. X al cuadrado más es mayor que 1, lo negamos y al negarlo lo escribimos así. La negación de este juicio declarativo.
Y el hecho de que x al cuadrado sea mayor que 1, si yo quiero negarlo, pues estaríamos diciendo que x al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces nos está quedando que la negación de esta proposición es: existe un x, número real, tal que x al cuadrado es menor o igual que 1. Entonces, si yo quiero mostrar que esta proposición que está acá es falsa, pues basta con mostrar que la negación es verdadera. Pero observe, la negación me dio esta proposición o nos da como resultado esta proposición. Ahora yo quiero mostrar que esta proposición es verdadera. Recordemos que una proposición existencial es verdadera cuando la proposición se cumple para algún x. Entonces, basta con conseguir un x que cumpla con esta condición que tenemos acá. En particular, podemos tomar x igual a 1. Si yo coloco 1, 1 cuadrado es igual a 1 y evidentemente 1 es menor o igual que 1. Entonces, pues en este caso, como el x igual a 1 me sirvió para yo verificar que esta proposición es verdadera, entonces decimos que ese x igual a 1 es un contraejemplo para la proposición que me están diciendo acá. ¿Ok? Entonces, un contraejemplo para esta proposición universal es x igual a 1. Quiere decir, un contraejemplo es un ejemplo donde no se cumple esta proposición que está acá. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora tenemos lo que son proposiciones con dos o más cuantificadores. En este caso nosotros vamos a ver acá una proposición cuantificada, pero que puede tener dos o puede tener tres o más cuantificadores. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Bueno, lo que queremos es ver cómo es la estructura y luego cómo podemos negar ese tipo de proposiciones con dos o más cuantificadores. Entonces, ejemplos de proposiciones cuantificadas podríamos tener, por ejemplo, o con dos variables, podríamos tener P de XY, la proposición X más Y igual a 3, o Q de XY, podríamos identificarlo como si X es menor que Y, entonces X cuadrado es menor que Y cuadrado, o P de XY la podríamos identificar como X más Y es mayor o igual que 0. Entonces aquí tenemos ejemplos de juicios declarativos con dos variables, la X y la Y. Cuando tenemos dos variables, entonces eso pues amerita a que si queremos usar cuantificadores, pues tenemos que usar dos cuantificadores. Entonces nosotros tenemos dos cuantificadores y tenemos dos variables, podríamos tener cuatro opciones de uso de los cuantificadores. Por ejemplo, podríamos tener la proposición: para todo x en A, para todo y en B, P de XY. O de manera equivalente, para todo x en A, para todo y en B, x más y es igual a 3. O podríamos tener la proposición: existe x que pertenece al conjunto A, tal que existe y que pertenece al conjunto B, tal que tal que Q de XY. O de manera equivalente, existe x que pertenece al conjunto A, tal que existe y que pertenece al conjunto B, que cumple que si x es menor que y, entonces x cuadrado es menor que y cuadrado. O podríamos tener la siguiente: para todo x que pertenece al conjunto A, existe un y que pertenece al conjunto B, tal que P de XY es un enunciado verdadero. O de manera equivalente, para todo x que pertenece a A, existe un y que pertenece a B, tal que x más y es mayor o igual que 0. Entonces estos son ejemplos de cómo podemos nosotros tener una proposición cuantificada con dos cuantificadores. ¿Ok? O podemos tener, por ejemplo, existe un x que pertenece a tal que para todo y que pertenece a B, P de XY es un enunciado verdadero. O lo podemos escribir así: existe x que pertenece a tal que para todo y que pertenece a B, x más y es igual a 3. Bien. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro que las proposiciones cuantificadas con dos o más cuantificadores se leen de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una proposición de esta, para todo x en A, para todo y en B, P de x y es un enunciado verdadero,
esta proposición nosotros la podemos escribir de la siguiente manera. Yo puedo agrupar todo lo que está acá, lo puedo agrupar dentro de un corchete. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes observen cuál es el cuantificador principal de esa proposición. Entonces, en este caso, el cuantificador principal va a ser este y todo lo que está dentro del corchete va a ser una proposición, ¿ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, existe X en A, tal que existe Y en B, de tal forma que X, Y, Q de X, Y es un enunciado verdadero, esto yo lo puedo escribir así. Agrupo este cuantificador con el juicio declarativo, lo coloco dentro de un corchete y aquí voy a escribir esto aparte. Entonces, como les dije, esta proposición se leen de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar este cuantificador que está a la izquierda como el principal. Y todo lo que sigue, eso es una proposición, ¿ok? Todo lo que sigue lo encierro y esa es la proposición que me está cuantificando este cuantificador que está aquí en la parte de afuera. O podemos tener para todo X en A existe Y en B, tal que P de X y es un enunciado verdadero, como para todo X en A y encierro entre corchetes todo lo que sigue acá. Entonces, cuando nosotros identificamos de esta forma, esto nos va a permitir, usar lo que vimos en la parte anterior para hacer una negación o para negar este tipo de proposiciones que tienen dos o pueden tener tres cuantificadores. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Escriba la negación de la siguiente proposición. Para todo X en R, para todo Y en R, X más Y es igual a 13. Pues bien, nosotros en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que observar es que nosotros vamos a comenzar negando el cuantificador principal. El cuantificador principal es el que está a la izquierda. Quiere decir que, bueno, todo lo que está dentro del corchete, todo lo que está después de ese cuantificador es una proposición. Entonces, esa proposición que está dentro del corchete, es decir, la proposición para todo Y en R, X más Y igual a 3, nosotros simplemente la podemos identificar con esta nueva, con este nuevo símbolo. Q de X, Y lo podemos identificar como para todo Y en R, X más Y igual a 3. Entonces, identificamos la proposición que está dentro del corchete con esto que aparece acá. ¿Ok? Bien, la negación entonces de la proposición de esta que tenemos acá, en este caso usamos las reglas que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces yo voy a negar esta proposición, voy a negar a la proposición determinada por Q de X, Y. Entonces, esta proposición es para todo Y en R, X más Y igual a 3. Aplico las reglas que vimos, entonces la negación de esta proposición, ¿cómo se hace? Bueno, la negación va a ser intercambio el cuantificador universal por el existencial y negamos lo que tenemos acá. Es decir, aquí tenemos para todo Y en R y esta es el juicio declarativo. X más Y es igual a 3. Entonces, intercambio por el existencial y aquí lo que hago es negar este juicio declarativo. Tenemos X más Y igual a 3, entonces simplemente coloco X más Y diferente de 3. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar lo siguiente. Fíjese que nosotros aquí estamos usando esta reglita que está acá. La negación de un cuantificador universal, como lo tenemos acá, es cambiar el cuantificador universal por el existencial y negamos la proposición que queda dentro. Entonces, observe, nosotros queremos negar, el ejercicio original es negar toda esta proposición, que es la que tenemos aquí arriba, ¿no? Yo quiero negar esta proposición. Entonces yo sé que esto es equivalente a la negación de, aquí tengo el mismo cuantificador, ¿y qué es lo que hice? Observe, lo único que yo hice aquí fue, dentro del corchete, yo tengo esta proposición y lo intercambié por Q de XY. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo dije aquí arriba. Yo dije que aquí arriba, Q de XY, yo lo voy a identificar como este juicio declarativo.
Entonces, en lugar de escribir todo esto, simplemente escribo Q de XY. Y entonces yo tengo que negar esta proposición, ¿sí? Entonces, para yo negar esto, que ustedes ven acá, para yo negar esto, ¿qué es lo que hago? Utilizar esta reglita que está acá. Esta reglita me dice, bueno, intercambio el universal por el existencial y a la proposición que está dentro, yo le coloco la negación. Entonces, pero yo como en la parte anterior ya hice la negación, ¿verdad? La negación me dio esto. La negación de Q de XY me dio como resultado esta proposición que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, pues aquí ya hemos reemplazado y me queda que existe un X en R y dentro pues coloco la negación de lo que tengo acá. Entonces me queda existe Y en R tal que X más Y es diferente de 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente como una regla que uno usa es si tengo el cuantificador universal, lo cambio por el existencial, cambio por el existencial y niego el juicio declarativo. Uno también lo puede hacer de manera directa. Aquí lo hice paso a paso para que ustedes vean que estoy aplicando las reglas. Pero normalmente uno lo que hace es, bueno, cambiar el cuantificador universal por el existencial. Si tengo dos, pues los intercambio, ¿verdad? Y siempre estar muy pendientes con el juicio declarativo. Ese juicio declarativo sí también tenemos que negarlo. Entonces, fíjese que al final nos queda que la negación es, existe un X en los números reales, tal que existe Y en los números reales, tal que X más Y es diferente de 3. ¿Ok? Entonces, de esta forma hemos negado entonces esa proposición con dos cuantificadores. Ahora bien, vamos entonces a utilizar tres cuantificadores. Vamos a negar una proposición que tiene tres cuantificadores y es una, en realidad va a ser una definición, una proposición que ustedes se van a encontrar a lo largo de sus estudios en esta carrera, como es la definición de una función continua. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir la definición acá. Yo quiero negar la definición de una función continua. Entonces, para yo poder negar la definición, yo necesito saber cuál es esa definición y luego usar las reglas correspondientes para ver la negación. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función que va de R en R. Entonces, diremos que f es continua en el punto A si y solo si para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que para todo número real se cumple que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Entonces, esta es la definición de una función continua. Una función es continua en un punto A cuando todo esto se cumple, ¿ok? Y como tenemos sí, solo sí, pues si todo esto se cumple, decimos que la función es continua, ¿ok? Entonces, si yo quiero negar, ¿verdad? Si yo quiero negar la definición, estoy trabajando con el concepto de función continua en el punto A. Entonces, yo quiero saber ¿qué significa que una función no sea continua? Repito, aquí estoy indicando lo que significa que una función sea continua. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo quiero es identificar qué significa que una función no sea continua en un punto A. Pues bien, podemos escribirlo así ya usando el símbolo de equivalencia. F es continua en el punto A, en un punto A de los números reales. Esto es equivalente a decir que para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que para todo número real, si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Bueno, yo quiero saber entonces qué significa que f no sea continua. Pues lo que hacemos es negar toda esta parte que tenemos acá. Entonces, f no es continua en el punto A, que pertenece a los números reales. Esto es equivalente entonces
a la negación de toda esta expresión que está acá. Entonces, si yo quiero saber qué significa que una función no sea continua, pues yo tengo que negar todo esto. Y aquí es donde vamos a hacer uso entonces de lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos acá. El hecho de que yo quiero calcular esta negación, pues lo primero que hago es, mire lo que hice. Este cuantificador que tengo acá es el principal. Quiere decir que de aquí en adelante, todo esto es el juicio declarativo o la proposición. Entonces, yo encierro entre corchetes ese juicio declarativo y yo tengo que negar entonces esta proposición. Esta proposición, ustedes pueden observar que tiene solamente dos partes. Esta parte del cuantificador y esta partecita del juicio declarativo. Yo lo que estoy haciendo es que ustedes observen que esta es una de las proposiciones cuantificadas que teníamos al inicio. Mi cuantificador y todo esto que lo encerré en un corchete, pero eso es una proposición. Entonces, si yo quiero negar, lo que hacemos es, recordemos, si yo quiero negar, lo que hago es negamos, en este caso el cuantificador, es decir, el cuantificador universal cambia por el existencial. Entonces, intercambiamos, aquí ya lo hice, y procedemos a negar todo lo que está dentro del corchete. ¿Ok? Entonces ahora, pues yo necesito negar todo esto que aparece en azul. ¿Bien? Entonces, bueno, recordemos que, pues si yo necesito negar, ahora yo voy a mirar. Todo esto la veo en dos partes. Esta parte, ¿verdad? Y todo esto que sería mi nuevo juicio, mi nuevo juicio declarativo. Entonces, si yo quiero negar todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora este es mi cuantificador principal. ¿Qué hago? Cambio el existe, lo cambio por un para todo. Y procedo a negar todo lo que me queda acá. ¿Ok? Aquí está la negación. ¿Sí? Pues bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso va a ser negar esto que tengo acá, ¿sí? La negación de todo esto. Pero lo que está dentro del corchete resulta que es un cuantificador universal y todo esto que es nuestro juicio declarativo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues calculamos la negación, es decir, yo quiero calcular entonces la negación de ese, yo quiero calcular entonces la negación de esta proposición cuantificada. Aquí ya la veo más clara. Aquí está mi cuantificador universal y aquí mi juicio declarativo. Entonces, pues usamos las reglas que hemos aprendido, intercambiamos, en este caso, intercambio el cuantificador universal por el existencial y negamos todo lo que aparece acá. Entonces, si ustedes observan, ya aparece acá la negación de un condicional. Entonces, para nosotros negar un condicional, la negación de un condicional, como le dije anteriormente, es nosotros. Fíjense que aquí escribimos todo igual y aquí lo que hacemos es, la negación de este condicional es, copio el mismo antecedente que es este, observe, aquí lo copié, cambio este conectivo lógico, lo cambio por por la conjunción, condicional cambio por la conjunción y este consecuente le coloco la negación. El consecuente es el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Si yo hago la negación de este consecuente, resulta que la negación es valor absoluto de f de x menos f de a es mayor o igual que epsilon. Y entonces observe que nos está quedando esta última línea. Existe epsilon positivo, tal que para todo delta positivo existe un x perteneciente a los números reales donde se verifica que si el valor absoluto de x menos a es menor que, valor absoluto de x menos a es menor que delta y valor absoluto de f de x menos f de a es mayor o igual que epsilon. Y entonces, finalmente, pues ya tenemos nuestro significado de lo que es una función no continua. Entonces decimos que
f no es continua en el punto A, que pertenece a los números reales, si solo si existe un número, existe epsilon positivo, tal que para todo delta positivo existe un número real, x, que verifica que valor absoluto de x menos a es menor que delta y valor absoluto de f de x menos f de a es mayor o igual que epsilon. Y con esto ya nosotros tenemos entonces esa negación y hemos utilizado 3 cuantificadores. Bien. Bueno, no me queda más nada que decirles. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, saben que pueden escribir en el grupo de WhatsApp o también pueden escribir sus dudas en el foro de dudas en la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad.